sacamos las conclusiones de las tareas que corresponde efectuar. Quiero decirles que, por supuesto, nada de esto es complicado, es bastante sencillo, como podrán darse cuenta ustedes en forma inmediata. Entonces, vamos a revisar. Previamente admitimos a quienes están ingresando a sala. Vamos a revisar este cuestionario. No le he puesto número todavía. En realidad lo traspasé el material que les envié ya al mediodía cuando yo estaba trasladándome desde Cochabamba hacia Santa Cruz. Me gustaría que me ayuden con la lectura, por favor, de este texto. Lo vamos a poner en pantalla previamente. Bien, ¿quién se anima a darle lectura? Van a ver que las respuestas son bastante sencillas. Quienes alguna vez ya han tenido la oportunidad de efectuar prácticas en juzgado lo saben perfectamente. Adelante, por favor. ¿Me escuchan o no me escuchan? Se escucha, Buenas doctor. noches, doctor, se escucha. Ya, muy bien. ¿Quién le pudiera dar lectura a este cuestionario? Firme, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Adelante. Lo vamos a poner como pregunta. Pregunta 1. Ya. ¿Usted ha sido nombrado procurador o procuradora o asistente de una oficina jurídica? Siga, siga. ¿Se le ha instruido que revise? Doctor, ¿No se ve? no lo ha subido. Perdón, disculpe. Sí, cómo no. Perdón, disculpe. Ya, ahora sí. Adelante. Indica, ¿se le ha instruido que reciba el estado actual en que se encuentra un proceso civil por una parte y un proceso penal por otra parte, cuyos números y códigos se le han sido informados? Debe llevar fotocopias de los últimos actos procesales de cada uno de esos procesos. Ya, un ratito ahí, Ángel, por favor. Un ratito. Vamos a permitir el ingreso de quienes recién están solicitando su acceso. Sí, doctor, siga nomás. Ya, revise, dice ahí Ángel, no, usted ha dicho otra palabra, por si acaso. Ya, siga. Siga entonces. Adelante. Debe llevar fotocopias de los últimos actos procesales de cada uno de esos procesos. El proceso penal se halla en la etapa preparatoria. En tanto, en el proceso civil se ha convocado a audiencia oral. ¿Qué debe usted hacer para cumplir dicho cometido? Ahí hay signo de interrogación, Ángel. ¿Qué Sí, doctor. ¿Qué lleva? debe hacer usted Ya. hacer para cumplir dicho cometido? ¿A cuáles oficinas debe acudir a dicho efecto? ¿Cuáles libros del juzgado o de fiscalía debe revisar? Doctor, ha dejado de compartir la pantalla.
Ya. Los problemas de interrupción de la conexión. Bueno, vamos a responder entonces a estas preguntas. Van a ver ustedes que es sencillísima las respuestas son bastante sencillas. Veamos. ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien quiere indicar algo sobre estas interrogantes de la primera parte de este cuestionario? A ver, leamos de nuevo. Usted debe revisar el estado actual en que se encuentra, por una parte, un proceso civil cuyo número de expediente y NUREG, número de registro judicial, le han sido ya indicados anteriormente, y asimismo, por otra parte, un proceso penal, cuyo FUT, así se llama, el código de identificación, ya le han sido informados oportunamente. Veamos entonces. Para el proceso civil, usted deberá ir al juzgado donde se encuentra radicado ese proceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se trata de un juzgado mixto, en Chimoré, pongámosles, tendría que ser el juzgado mixto público de materia civil, de familia y penal. Número 1, número 2, número 3, la verdad no sé cuántos habrán allá. Dependiendo de ello, ¿qué libro debe buscar? Porque llega usted al juzgado y lo primero que tiene que hacer es pedirle al auxiliar, dama o varón del juzgado, que le preste el libro diario. El libro diario, donde se registran los memoriales que han sido ingresados por las partes que intervienen en ese proceso civil, tanto demandante como demandado. Y si esos memoriales ya han sido resueltos por la autoridad judicial, el juez o la jueza. Entonces ahí se registran en ese libro diario. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que hacer es pedir al auxiliar, varón o dama, que le preste el libro diario. Usted sabe que, por ejemplo, el cliente de la oficina jurídica en la que presta sus servicios ha presentado un memorial, en este caso el abogado, el colega con el que usted trabaja, ha presentado un memorial hace 10 días atrás. Esa fecha entonces vendría a ser el 4 de noviembre, feriado. Busca el 6 de noviembre. A partir de ahí hace una búsqueda en el libro diario para ver si se encuentra registrado ese memorial, si es que tiene salida del juzgado, porque el juez emite una resolución que también se anota en ese libro diario. Entonces, eso es lo primero que debe hacer, pedir el libro diario y revisar si es que ha salido de despacho la resolución de la autoridad judicial al memorial que ha sido presentado por la oficina jurídica en la cual usted trabaja. ¿Se ha comprendido esa situación? ¿Sí? No. Bastante sencillo, nada complicado por si acaso. ¿Y qué ocurre en el caso en que se ha presentado una demanda nueva, que puede que sea admitida por el juez o puede que sea observada por el juez o rechazada en el peor de los casos? Ante esa situación, usted lo que tiene que hacer es pedir el libro de ingreso de causas, el libro de ingreso de causas nuevas. Y en ese libro de ingreso de causas nuevas deberá estar registrada la demanda que ha sido planteada por la oficina jurídica en la cual usted trabaja. Por ejemplo, el memorial presentado por
cualquier nombre, el señor Alfredo Méndez García, una demanda de reivindicación, desocupación y entrega en materia civil en contra del señor, pongámonos, inventémonos un nombre, Luis Martínez Condori. Entonces usted pide el libro de ingreso de causas nuevas, que es otro libro que maneja el juzgado, y dependiendo de la fecha en que se ingresó la demanda, de ahí para adelante revisa si ya está anotada en el libro de ingreso de causas nuevas la demanda que se ha interpuesto y si tiene salida del despacho judicial, es decir, si la autoridad judicial ya resolvió esa demanda con la admisión correspondiente o la observación para que se modifique algún aspecto o se complemente algún aspecto de la demanda. Las demandas, como ya hemos visto en derecho procesal civil, se pueden modificar incluso de acuerdo a lo que establece el artículo 115 del Código Procesal Civil, complementar hasta antes de la contestación a la misma. Entonces, para el caso de una demanda nueva, usted debe pedir el libro de ingreso de demandas nuevas. Y si quiere revisar lo resuelto para un memorial dentro de un proceso civil o de otra materia judicial ya comenzado, lo que debe hacer es pedir el libro diario. ¿De acuerdo? Hasta ahí comprendido, ¿no es cierto? Nada complicado, nada difícil, todo es cuestión de práctica. Preguntas, dudas, consultas, ¿qué me dicen? Seguimos analizando entonces el cuestionario, ¿les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Han comprendido? ¿Tienen alguna duda? Sí, no. Hemos indicado entonces qué es lo que se debería hacer para revisar cuál es el último acto procesal realizado en el proceso de materia civil. Se debe acudir al juzgado correspondiente y pedir el libro diario. Pero ¿qué ocurre con el proceso penal? Les pregunto, ¿cuántos cuadernos se manejan en el proceso penal? Porque lo que se denomina cuaderno procesal en el proceso penal se denomina expediente en el proceso civil. Usted tiene el número de expediente y número de registro judicial. Pero en el proceso penal hay dos cuadernos que usted debe revisar, porque como hemos anotado, el proceso penal se encuentra en la etapa preparatoria. ¿Qué significa? Tengan presente esta situación. Por una parte, que hay, tratándose de procesos por delitos de acción pública y procesos por delitos de acción pública a instancia de parte, que estos procesos se inician no en el juzgado, si acaso, se inician en la fiscalía o en la policía, pero no en el juzgado de instrucción en lo penal. Entonces, usted, como procurador o procuradora de la oficina jurídica para la que trabaja, tiene que revisar primero en fiscalía en qué estado se encuentra ese proceso. Por una parte, ese expediente, denominémoslo así por ahora, en realidad se llama cuaderno de investigaciones en la fiscalía.
cuaderno de investigaciones, en tanto que se abre también otro cuaderno procesal en el juzgado de instrucción en lo penal, que se encarga de que no se vulneren los derechos y garantías constitucionales. Y también allí debe usted acudir en su condición de procuradora o procurador para revisar cuál es el último acto procesal efectuado. Entonces, tendría usted que acudir a Fiscalía, la Fiscalía asignada al proceso, para revisar el cuaderno de investigaciones. Y asimismo, debe acudir al juzgado de instrucción en lo penal o juzgado cautelar para revisar en qué estado se encuentra el proceso. Porque lo peor que puede hacer un abogado o una abogada es presentar memoriales a ciegas, es decir, suponiendo alguna situación. Lo más correcto y adecuado es que revise cuál es el último acto procesal de cada uno de esos procesos y en base a esa verdad material usted haga lo que considere más adecuado en la defensa de los intereses de su respectivo cliente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se ha comprendido? Debemos recordar que en sujeción a lo establecido por el Código de Procedimiento Penal en sus artículos 289 y 298, al iniciar la investigación de la comisión de un delito, es decir, al comienzo de un proceso penal, el fiscal informa al juez o jueza de instrucción en lo penal del inicio de la investigación, para que el juez de instrucción en lo penal o juez cautelar se encargue de verificar que no se vulneren durante la etapa de la investigación los derechos y garantías constitucionales que se reconocen a toda persona sindicada o inculpada de la comisión de algún delito. ¿De acuerdo? En resumen, en el proceso civil, usted debe pedir el libro diario para un proceso ya comenzado, ¿no es cierto? Y en el proceso penal, debe usted ir a Fiscalía, pedir el cuaderno de investigaciones en base a un número y a un código denominado FUD, F-U-D, con mayúscula todo, y ahí en los dígitos correspondientes, para revisar en cooperación con la policía y en directa consonancia con los intereses de la víctima del delito. Entonces, en Fiscalía hay un cuaderno de investigaciones, reitero. Y a su vez, debe usted tener la previsión de ir al juzgado de instrucción en lo penal para revisar en qué estado se encuentra el cuaderno procesal. ¿De acuerdo? ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Quiero hacerles notar que esto no es nada complicado, es cuestión de práctica. Perfectamente, con que ustedes hagan 2 veces esa tarea, la van a aprender de la mejor manera y poder realizar, por supuesto, esa labor en forma posterior, casi como de memoria. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? Sí, no, ¿qué me dicen? Comprendido, doctor. Bien, gracias, Ángel. Pasamos a ver qué más tenemos en nuestro cuestionario. Yo he llegado hoy justamente de Cochabamba. Cuando les mandé las preguntas cerca del mediodía estaba de viaje, así que aproveché para hacerles los textos. Después lo he pasado, lo he reformulado algo, y ya lo pasé para enviárselo finalmente cerca de las 19:30 horas.
Entonces ahora, hasta aquí, veamos. El proceso penal se halla en la etapa preparatoria. ¿Qué quiere decir ello? Que el fiscal todavía no ha dictado su requerimiento en conclusiones establecido por el Código de Procedimiento Penal en su artículo 323. Es decir, no se sabe si ha acusado a la persona a la que se sindica la comisión del delito dentro del proceso penal, o si ha decidido por el contrario que no hay delito y que por lo tanto se archivan obrados, o no ha resuelto la aplicación de alguna de las salidas alternativas que también se contemplan dentro del proceso penal. Entonces, por esto es que digo que hay dos cuadernos que ustedes deben revisar en el proceso penal: el cuaderno de investigaciones, que está a cargo del fiscal, y el cuaderno procesal, que está a cargo del juez de instrucción en lo penal. Esa situación no ocurre en el proceso civil, ya que usted debe dirigirse al juzgado en materia civil correspondiente para pedir el expediente, con el número que ya le ha sido proporcionado anteriormente. Bueno, pero ¿qué ocurre si en el proceso civil se ha convocado a audiencia oral o hablada? Si es un proceso ordinario de materia civil, tendría que ser la audiencia preliminar. Y si es otra clase de proceso, la audiencia única. En este caso, usted saca la fotocopia y advierte a sus colegas de la oficina jurídica donde trabaja que se ha fijado la audiencia oral respectiva, por lo cual sus colegas deben prepararse adecuadamente para producir la prueba ofrecida o desahogar la prueba ofrecida, que es lo mismo, en las audiencias orales del proceso civil. Y luego realizar los alegatos en conclusiones que corresponde sean efectuados por los abogados o abogadas. ¿En qué consiste la producción de la prueba? Que no es lo mismo que ofrecer prueba. Por ejemplo, si usted como abogada o como abogado ha propuesto a unas personas para que sean testigos de su cliente, eso es ofrecer prueba. Pero producir esa prueba testifical es hacerlos declarar bajo la dirección del juez o de la jueza en presencia de la otra parte y respondiendo a las preguntas que usted formule. En eso consiste la producción o desahogo de las pruebas en el proceso de materia civil. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí comprendido? Sí, no, ¿qué me dicen? Vean que es sencillísimo, no es nada complicado. Y yo estoy seguro de que si ustedes lo hacen una vez, quienes no lo han hecho todavía, lo van a hacer perfectamente ya en lo posterior. ¿Qué me dicen? Hasta ahí hay dudas, preguntas, consultas. Por favor, pronúnciense. Adelante. Sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Ningún comentario. Seguimos entonces ahora revisando la parte final de este primer cuestionario. ¿A cuáles oficinas debe acudir a dicho efecto? Si se trata del proceso civil, a la oficina donde funciona el juzgado de materia civil. Y si se trata del proceso penal, por una parte a oficinas del fiscal y por otra parte a las oficinas del juzgado de instrucción en lo penal.
¿Cuáles libros del juzgado de fiscalía debe revisar? Ya lo hemos indicado. ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuáles son esos libros? Buenas noches, doctor. Buenas noches, María. Adelante. Doctor, estoy un poquito mal, pero voy a responder según a lo que he entendido. Era cuaderno de investigación y el otro era cuaderno de proceso. Cuaderno procesales. Hubo un corte. Entonces, en fiscalía, el cuaderno de investigaciones, y en el juzgado de instrucción en lo penal o juzgado cautelar, el cuaderno procesal. Eso para el proceso penal. En cambio, para el proceso civil, debe usted directamente pedir el expediente. Y para saber si salió o no salió de despacho, revise en el libro diario del juzgado de materia civil. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo comprendido, ninguna situación difícil, esto es cuestión de práctica. Ahora bien, ¿qué otros libros se manejan en los juzgados de materia civil y de materia familiar? Veamos. Ya hemos hablado del libro diario, hemos hablado del libro de ingreso de causas nuevas, ¿no es cierto? Hay también libros de apelaciones. Y las apelaciones en el proceso civil pueden ser en tres modalidades. Modalidad suspensiva, modalidad diferida y la modalidad devolutiva. Pero eso por ahora no hay para qué confundirnos. Entonces, hay otros libros, aparte del libro diario y el libro de ingreso de causa, el libro de apelaciones. Asimismo, hay un libro de altas y bajas. E incluso hay libros de acciones de defensa para los casos en que en las provincias a los juzgados les corresponde resolver, por ejemplo, una acción de libertad, una acción de amparo constitucional, una acción de protección de privacidad, una acción de cumplimiento y una acción popular. Bien, comprendido, ¿no es cierto? Hasta ahí, sencillísimo, nada complicado. Pasamos a la siguiente pregunta de nuestro cuestionario. Les reitero que si hay dudas, preguntas, consultas, las pueden formular, no hay ningún problema. Vamos ahora a la conciliación. A ver, por favor, me ayudan con la lectura de la pregunta número 2. La conciliación procesal. ¿Cuántas clases de conciliación contempla el proceso civil? Ya. Gracias, Ángel. Bueno, debemos indicar que el proceso de materia civil contempla dos clases de conciliación. Esto lo hemos visto en la materia de Derecho Procesal Civil 1. Son, por tanto, la conciliación previa y la conciliación intraprocesal. Les quiero hacer notar una cuestión. Cuando les toque ejercer como abogadas o abogados, tengan cuidado de, antes de
interponer el proceso, por ejemplo, si se tratara de una demanda de usucapión, envíen su demanda de conciliación intraprocesal al conciliador del juzgado de materia civil, porque ocurre que algunos lo envían directamente al juez de materia civil, al juzgado de materia civil, a la jueza de materia civil, pero este se lo puede rechazar y puede ordenar que no ha lugar a la admisión de la demanda en tanto no se hubiese agotado la instancia de conciliación previa. Por lo tanto, tengan cuidado en esto. Hay un protocolo de la conciliación en el proceso civil que se debe cumplir a cabalidad. Y los jueces, principalmente aquellos que tienen muchos procesos por resolver, optan evidentemente por remitir primero al conciliador del juzgado a su cargo el expediente para que el conciliador intente con la parte demandante y con la parte demandada una conciliación que pudiera evitar la tramitación posterior del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, respondiendo a la pregunta, el proceso de materia civil contempla la conciliación previa, que es antes del inicio del proceso como tal, y la conciliación intraprocesal que puede ser solicitada por cualquiera de las partes hasta antes de que se dicte la sentencia correspondiente. Vamos ahora a la siguiente pregunta de este casillero número 2. ¿Quién se anima a dar lectura? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Adelante, Ángel. Ok, doctor. La conciliación está contemplada en los procesos de materia penal, familiar y otros. Indique. De materias, dice aquí. Ya, gracias. Quiero decirles que la conciliación sí está contemplada en los procesos de materia penal, los procesos de materia familiar, los procesos de materia civil, por supuesto que sí. También en los procesos de materia laboral y de la niñez y adolescencia, aunque en el caso en que no se hubiesen violentado derechos fundamentales de personas menores de edad. O sea, siempre y cuando la ley no lo prohíba expresamente. Pero la conciliación debe necesariamente ser voluntaria. No es obligatoria la conciliación. Sí que el conciliador llama obligatoriamente a las partes a que concilien, pero las partes no están obligadas a conciliar. Y hay casos en que, por ejemplo, en un juicio ejecutivo para el cobro de una deuda en materia civil, los demandantes pueden señalar en un otro sí de su demanda que renuncian expresamente a la conciliación. En ese caso, por supuesto, no hay necesidad de dirigir la demanda al conciliador, sino que directamente al juez, por cuanto la parte demandante ha renunciado expresamente a la posibilidad de conciliar. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos ahora, veamos. La conciliación en materia penal sí está prevista por la ley 1173, la misma que dispone que se puede conciliar incluso dentro del juicio oral hasta antes de la dictación de la sentencia. La conciliación es una de las salidas alternativas en el proceso penal. Y por supuesto se halla prevista
Lo mismo en los procesos familiares, reitero, procesos laborales y procesos civiles. La siguiente pregunta, por favor, Ángel. ¿Hasta cuándo se puede conciliar en los procesos judiciales? Se puede conciliar en los procesos judiciales de la justicia ordinaria hasta antes de la dictación de la sentencia inclusive. Eso ténganlo presente. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, ¿puede volver a repetir? Sí, en los procesos judiciales se puede conciliar inclusive hasta antes de la dictación de la sentencia. Reitero, la conciliación es voluntaria, no es obligatoria. Ocurre de que, por ejemplo, en los procesos de materia penal, la ley 1173, que ha modificado el Código de Procedimiento Penal, señala que la conciliación debe ser intentada obligatoriamente por el juez o por el fiscal hasta antes de la dictación de la sentencia. Obligatoriamente, conste. Puede ser instada. Las partes decidirán si concilian o no. ¿De acuerdo? Hasta antes de la dictación de la sentencia. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Creo que ya concluimos con esta parte del cuestionario. Espero que estén tomando nota. Y si tienen alguna pregunta que hacer, adelante, no hay ningún problema. Ustedes saben que a mí me agrada que pregunten. La siguiente pregunta, Ángel, por favor. ¿Qué se debe hacer para conciliar en un proceso judicial y ya iniciado? Ya iniciado, sí, correcto. O sea, fíjense, si se trata de un proceso penal, pongamos, el sindicado, el acusado, recibe diversas denominaciones dentro del proceso penal. Puede ser imputado, sindicado, endilgado, procesado, enjuiciado, acusado, condenado. Por ejemplo, puede pedir hasta el día anterior a la dictación de la sentencia una conciliación con la parte que lo acusa, con el fiscal. Y el fiscal no puede negarse. Es más, el juez, reitero, obligatoriamente debe instar a las partes a conciliar como salida alternativa al proceso, para evitar que se tenga que dictar sentencia. Lo mismo ocurre en el proceso civil, es decir, las partes pueden señalar su deseo de conciliar. Y para ello, ¿qué es lo que deben hacer? Si se está en la etapa del juicio oral en materia penal, pues sencillamente los abogados deberán hacer la solicitud de conciliación en forma oral o hablada. Lo mismo en los procesos de materia civil. Pero en el proceso civil pudiera ser que no se ha llegado a la etapa de las audiencias orales o habladas, caso en el cual, mediante un escrito, el abogado o la abogada puede solicitar al juez del proceso que inste a la parte contraria a una conciliación. ¿De acuerdo? Ahora bien, es preciso anotar que hay también conciliaciones exitosas y conciliaciones fallidas. El conciliador procura la conciliación entre las partes. Si esta da resultado, es una conciliación exitosa. Pero si no da resultado, porque la conciliación es voluntaria, se tratará de una conciliación fallida. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la siguiente pregunta. La número 3, por favor, ¿quiénes quieren dar lectura para que haya mayor participación?
De no ser así, lo va a efectuar Ángel. Adelante, quien desea leer en forma voluntaria. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Para la pregunta 3, ¿no, doctor? Sí, sí. Ya. Escrito de abogado. El gerente de la empresa donde usted presta sus servicios como abogada se le ha instruido que redacte un escrito dirigido al director regional de la Caja Nacional de Salud para que sea afiliado en dicha entidad prestadora de la Seguridad Social de corto plazo un nuevo trabajador de la compañía. ¿Cómo se redactaría el escrito para que se proceda a la afiliación del trabajador? Ya. ¿Qué dicen? ¿Quién desea responder esta pregunta? ¿Cómo harían un escrito simple de petición para que un nuevo trabajador sea incorporado al sistema de seguridad social de corto plazo mediante la Caja Nacional de Salud? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quiere contestar? Recuerden que nuestra materia es práctica profesional, entonces yo voy a lo más importante de lo que considero la práctica profesional de las y los futuros abogados. Así que si alguien quisiera contestar, adelante, por favor. Doctor, yo pienso que se debe dirigirse a la directora de la Caja Nacional de Salud. Escúchenme, en este caso incluso podría darse la situación de que se acepte una simple carta, pero yo la he puesto como que fuera un memorial o escrito de abogado, porque por supuesto que corresponde que ustedes hagan práctica en escritos o memoriales. Vamos a revisar en este momento un memorial o escrito de petición simple. ¿Les parece? ¿Qué dicen? ¿O ya lo saben? Sí, doctor, hay que revisarlo. Ya. Y de ahí lo vamos a adaptar. Van a ver ustedes que es bien sencillo. Bien sencillo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a revisar. Ya, aquí vamos a mostrar un poquito las partes del... Siempre lo debemos, por si acaso. Aquí fíjense. ¿Se ve, no es cierto? ¿O no se ve? No se ve, doctor. No se ve, doctor. Ya, yo me he equivocado. Disculpen. Ahora sí. Para empezar, fíjense, yo tengo que encuadrarlo en las directrices que se estilan a ese respecto. De donde empieza la hoja a donde empiezo a escribir, 5 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a encuadrar. Primero le coloco así. Aquí hay más o menos 5 centímetros. Ok, sí. Del lado izquierdo de la hoja hasta donde empiezo a escribir, 3 centímetros. Aquí le doy, tengo que darle un poquito más a la derecha. Ahí. Y en el lado derecho, 2 centímetros. Ahí. Luego ya en la parte final tiene que haber por lo menos 2,5 centímetros desde donde yo termino de escribir hasta el final de la página. ¿De acuerdo? Se debe escribir con la distancia de 1,5. Ya, veamos entonces qué dice este memorial. Va dirigido al registrador de la Oficina Departamental de Derechos Reales.
Le estamos cambiando esto porque el memorial ha sido dirigido en Chinauta y por lo tanto no es oficina departamental. Entonces, señor registrador de la Oficina de Derechos Reales de Chinauta le puedo poner, pero va a estar ahí. Esta es la indicación de la autoridad a la que se dirige. Aquí es 4 centímetros. Entonces tengo que darle un poquito más de la derecha. Ahí, ya. Esta es la indicación de la autoridad a la que se dirige. Tengan en cuenta y vamos a realizar una práctica, la redacción de un escrito por si acaso. Estos perros de aquí al frente ladran una barbaridad. Esta parte viene a ser la suma o síntesis. Aquí esta es la indicación de la autoridad a la que nos dirigimos, todo con mayúscula. Luego la suma o síntesis en uso o aplicación del derecho de petición, solicito folio real. Folio real es el documento que expide la Oficina de Derechos Reales. Ese es el nombre correcto, por si acaso. La gente lo conoce más que todo como certificado alodial, pero ese es un nombre indebido. El nombre correcto es folio real. ¿De acuerdo? Punto y guión. Otro sí es punto y guión. Esto podría colocarlo aquí, pero como tengo espacio, he decidido hacerlo así. ¿De acuerdo? Ahora veamos. Luis Viera Ruiz, ciudadano mayor de edad, hábil por ley, de profesión abogado, domiciliado en esta, titular de la cédula de identidad tanto, coma, ante su autoridad me apersono para exponer y pedir. Aquí vienen 2 puntos por si acaso. No se ve bien, pero sí hay 2 puntos. Aquí véanlo ustedes, ahora ya se ve mejor, ¿no es cierto? Sí, Doctor, sí, eh, creo que nuestro memorial o redactatoria, yo pienso que tendría que ser dirigido a la Caja Nacional, porque en la pregunta o en el caso que acabamos de leer, habla, ¿no?, de que el gerente de la empresa donde usted presta sus servicios como abogada le ha instruido que redacte un escrito dirigido al director regional de la Caja Nacional. sí, sí tiene razón. Pero Tal vez nos podemos enfocar en eso, doctor. ya, lo que pasa es que lo vamos a hacer sobre la marcha entonces. Sí, doctor. Nos va a llevar un poquito más de tiempo. O sea, lo que yo quería mostrarles es cómo se hace un escrito de petición, en principio, y luego ya entrar a la parte de un escrito de petición ya dirigido al director de la regional de la Caja Nacional de Salud, para que sobre esa base ya puedan adecuarlo el otro. Esa era la idea, Sandra. No sé qué dirán los demás. Está bien, doctor. Si está así, está bien. Pensé Sí, que tal vez se estaba confundiendo. Va a sí, esa disculpar. era la idea. No, no. Porque como este escrito, a ver, voy a dar un ejemplo enseguida. Vean, ya. Lo que yo quiero que aquí, perdón, aquí ustedes tengan en cuenta es la estructura del escrito memorial de petición simple. Ya. Para mí eso es de mucha importancia, porque esto les va a servir de base para redactar incluso sus procesos. Y quiero decirles que, como ya les indiqué en la materia anteriormente, si ustedes respetan una estructura básica, sobre ella pueden elaborar procesos de materia civil, procesos de materia penal, procesos de materia familiar, procesos de materia laboral y otros, por si acaso. Hay que respetar esa estructura, ¿ya? Y por eso es que aquí yo había partido con este memorial de petición simple, que después lo podemos adecuar a cualquier otra modalidad, por si acaso, ¿ya? Bueno, aquí fíjense ustedes, ciudadano mayor de edad hábil por ley, le puedo colocar, ya los términos siempre hay que actualizarse. Le podríamos colocar, en vez de hábil por ley, con plena capacidad jurídica
o capacidad de obrar, o si va a intervenir en un proceso con plena capacidad procesal. Pero por ahora lo mantenemos así. Sin embargo, tomen en cuenta esa otra alternativa que les estoy señalando. Ya, ahora bien, abrimos un primer acápite con letras mayúsculas que lo titulamos antecedentes necesarios. Y en esta parte, como ya les he señalado también, de lo que se trata es de contarle a la autoridad que va a dar lectura a nuestro memorial o escrito cuál es el problema jurídico que se presenta, en forma breve, sucinta, pero precisa. Veamos entonces. La redacción siempre debe, además, les debo indicar, respetar que entre párrafos no hayan más de 5 renglones seguidos, 6 renglones. ¿De acuerdo? A ver, mediante el poder notarial signado como testimonio XX, protocolizado por ante la Notaría de Fe Pública XX de esta ciudad, se prueba legalmente que el suscrito. Cuando colocamos suscrito, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa suscrito? Es la persona que firma, por si acaso. Aquí podríamos colocarlo esto, que mi persona, ¿de acuerdo? El suscrito es quien firma el memorial, pero podríamos bien reemplazarlo por mi persona. Luis Viera Ruiz, titular de la cédula de identidad tanto, ha sido facultado por el señor XX, copropietario del inmueble inscrito en la Oficina de Derechos Reales bajo la matrícula computarizada XX, para efectuar corrección de datos de identidad en dicho registro y luego recabar el folio real correspondiente. Entonces aquí le estoy contando la situación que se plantea. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos ya a la parte del petitorio de derecho. Fíjense ustedes. Por lo tanto, con las atribuciones que me han sido conferidas para el efecto mediante dicho poder notarial, en aplicación del derecho de petición establecido por la Constitución Política del Estado, en su artículo 24, y por la Ley 2341 de Procedimientos Administrativos en su artículo 16, con respeto solicito, vean que le pongo mayúscula, a su autoridad que me extienda folio real del inmueble inscrito en la Oficina de Derechos Reales bajo matrícula computarizada XX a nombre, entre otros, de mi mandante, podría colocarle yo, el señor XX, copropietario del mismo. Les quiero hacer notar que en todos los escritos de petición, siempre y normalmente lo que uno hace como abogado es pedirle al juez que haga algo. Siempre deben colocar en uso o en aplicación o en ejercicio del derecho de petición establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 24, para jueces y otras autoridades administrativas. Pero para el caso de autoridades administrativas como el registrador de la Oficina de Derechos Reales, se le puede colocar esta parte. Que pregunten. Luego vamos a la parte de los otros síes. ¿Qué quiere decir otro sí? Y además, doctor. Y además, correcto. Adjunto copia simple del poder notarial signado como testimonio tanto, protocolizado por ante, siempre este término se utiliza para las notarías, ¿ya? La Notaría de Fe Pública 98 de esta ciudad. Aquí va punto aparte, fíjense, me estaba equivocando yo. Todos nos equivocamos. Otro sí segundo.
conoceré providencias y resoluciones, podríamos colocarle, en secretaría de su despacho. Esto, por supuesto, porque el registrador no va a ir a buscarlo a usted a su oficina de abogado, sino que usted, a la inversa, usted tiene que ir a buscarlo a saber los resultados de su memorial. Otro sí tercero, honorario según arancel del Colegio de Abogados, y le puede poner, o en su caso, del Ministerio de Justicia. Chinabota, 01 de octubre de 2023. Fíjese el lugar y la fecha, ¿no? Y luego el adagio jurídico. Ya usted elige ese adagio jurídico. Le puede poner será justicia, lo que usted quiera. Yo al menos considero que lo más apropiado sería colocarle derecho de petición, derecho fundamental. ¿Y qué es un derecho fundamental? Es un derecho constitucional, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Y luego aquí bastantes signos de admiración, con mayúscula. Finalmente, el nombre y la cédula de identidad del peticionante, y aquí a la derecha la firma del o la abogada. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? Les quiero hacer notar que todo lo que hemos avanzado hoy es sencillísimo, no es nada complicado. Sencillísimo, súper sencillo. Todo es cuestión de práctica. Y yo sé que ustedes, por ejemplo, hacen uno, que se los podría enviar ahora por WhatsApp, y le digo, les instruyo, háganme un escrito de petición para que se inscriba como beneficiario del sistema de seguridad social de corto plazo al trabajador, por decir un nombre, no sé, Andrés, ustedes cojan el apellido, Martínez Mamani, o cualquier otro apellido, y entonces ya sobre esa base ustedes hacen su memorial. ¿De acuerdo? A ver, veamos cómo lo haríamos. ¿Les parece que repasemos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo modificaríamos? Sobre esa base. La recomendación sería que copien ese memorial, que ya lo hicieron, y luego lo adecúen al otro. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que se puede. Al principio les va a costar un poquito, pero sobre esa base lo pueden hacer perfectamente. No hay ninguna dificultad. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que modificar, Sandra? Doctor, la parte donde dice señor registrador, tendría que decir señor director de la Caja Nacional de Salud. Señor director regional de la Caja Nacional de Salud, ¿correcto? Vean, sí, doctor, el encabezado. Ya. Luego, en uso del derecho de petición, solicito inscripción de trabajador al sistema de seguridad social de corto plazo que presta la Caja Nacional de Salud. ¿Sí o no? ¿Corresponde o no corresponde? Sí, doctor. Vean ustedes qué sencillo. Eso les quiero mostrar. Entonces, sobre esa base ya ustedes lo adecúan. ¿De acuerdo? Aquí, el memorial, debemos indicar, siempre debe ser redactado a nombre de la persona que lo firma. ¿No es cierto?
Y si el abogado trabaja en la empresa, por decir Galaxia, de servicios farmacéuticos, entonces, ¿quién debe firmar ese memorial? ¿El propietario o el gerente de la empresa Galaxia, no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo en que así es o no? ¿Qué me dicen? ¿O se están cansando? ¿Qué opinan? Entonces, nos vamos a inventar un nombre del gerente, digamos, René Pereira Montellanos. ¿Está bien? Ciudadano mayor de edad, hábil por ley, con plena capacidad jurídica, o si quieren lo mantenemos ahí, de profesión economista, gerente de la empresa, gerente general de la empresa Galaxia X, Galaxia Sociedad Anónima, titular de la cédula de identidad tanto, tanto, coma, ante su autoridad una persona para exponer y pedir. 2 puntos. Aquí esto, fíjense aquí. Vamos a subrayar siempre. Ahí está, 2 puntos. Siempre, no se olviden al concluir este párrafo. ¿De acuerdo? Y aquí, fíjense, ya abriríamos antecedentes necesarios. ¿Qué le decimos ahí al director regional de la Caja Nacional de Salud? ¿Qué le decimos? Es sencillísimo eso. Fíjense ustedes, muy sencillo. Le contamos en forma breve. En principio, informa a su autoridad que la empresa Galaxia Sociedad Anónima ha contratado a partir del 1 del mes en curso al señor Feliciano Rojas Medrano como trabajador de planta, el cual prestará servicio en la compañía como sereno, percibiendo un salario mensual de 3.000 bolivianos. Por supuesto, tengo que colocar los datos del trabajador, ¿no es cierto? Su número de carnet y demás. ¿Están de acuerdo conmigo en que así deberíamos hacerlo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Está bien. ¿Se entiende, doctor? ¿Qué dicen los demás? Se entiende, doctor. De acuerdo. ¿Qué dice Josué? Está bien, doctor, se entiende. Es cuestión de lógica, ¿no es cierto? Y esa lógica usted la tiene aquí. Es cuestión de que se ponga a pensar. Sobre esa base, lo adecuamos nuestro memorial. ¿Ya? Entonces tiene que ponerle que la empresa contrató al señor XX con carnet de identidad tanto, tanto, como trabajador, el cual prestará el servicio en la empresa en calidad de sereno, percibiendo un salario mensual de tanto. Y luego nos vamos a la parte del petitorio. Normalmente lo que los abogados hacemos en nuestros memoriales, incluso los dirigidos al juez, son petitorios, siempre. Al juez, por ejemplo, se le puede argumentar una serie de situaciones. Este es un proceso viciado, nulo, por cuanto se han cometido una serie de irregularidades. Por lo tanto, en la parte de petición, solicito a su autoridad anule obrado por ser francamente ilegal. Siempre hay petitorios de los y las abogadas. En los memoriales siempre hay petitorios
Por eso tan importante el derecho de petición establecido por la Constitución en su artículo 24. ¿De acuerdo? Siempre hay petitorio. Usted adecúe sus memoriales para pedirle algo al juez. Siempre. Y eso es fácil. Cuestión de lógica. Veamos entonces ya aquí. Ingresamos a la parte del petitorio. Por lo tanto, señor gerente, o señor director regional, perdón, con las atribuciones que me han sido conferidas para el efecto por los estatutos y reglamentos de la empresa Galaxia Sociedad Anónima a la cual represento legalmente, en aplicación del derecho de petición establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 24 y por la Ley de Procedimientos Administrativos en su artículo 16, teniendo en cuenta que por mandato de la Ley de Leyes en su artículo 45, el derecho a la seguridad social es un derecho inviolable, solicito a su autoridad proceda a inscribir en el sistema de seguridad social de corto plazo que presta la Caja Nacional de Salud Regional Chinaota al nuevo trabajador de la compañía a mi cargo, señor Feliciano XX, mayor de edad, hábil por ley, el cual prestará servicio en la misma en condición de sereno, percibiendo un haber mensual de 3.000 bolivianos. ¿De acuerdo? ¿Están conformes con lo que se ha indicado? ¿Sí o no? ¿O alguno quisiera agregarle algo tal vez? ¿Qué colocaríamos en el otro sí primero? No se escucha, doctor. Ya, ahora sí. Les quería decir, a ver. Entonces, en el otro sí primero se adjunta el contrato. Otro sí segundo, conoceré providencias y resoluciones de secretaría de su despacho. Y otro sí tercero, ya no le pongo honorarios según arancel, porque el abogado que redactó este memorial presta servicios en la empresa. Y por lo tanto le podría más bien colocar aguardo la pronta inscripción del citado trabajador de la empresa a los fines correspondientes de ley. ¿De acuerdo? Chinaota, 1 de octubre de 2023, derecho de petición, derecho fundamental. Aquí le podemos modificar derecho a la seguridad social, derecho fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Que es constitucional, se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado. Y luego el nombre del gerente, ya no habría ni necesidad de su cédula de identidad, sino gerente de la empresa Galaxia Sociedad Anónima. ¿Comprendido? ¿Qué dicen sí o no? Sencillo, ¿no?
¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, doctor, se entiende. Ya, lo que quiero es que tomen nota, porque estas cuestiones les van a tocar a ustedes ya en la práctica. Por ejemplo, que el gerente le diga, hágame un informe sobre cuál es el porcentaje que debo descontar para el pago del sistema de seguridad social de corto plazo a favor de cada trabajador. Entonces usted debe saber eso. Y lo vamos a ver ello en la próxima clase. Pero ante todo lo que más me interesa es la forma de la redacción. ¿Ya? Les sugiero por ahora basarse en este o en otros memoriales, pueden ser que estén mejor redactados incluso, por supuesto que sí, y ya sobre esa base ustedes trabajan, modifican. ¿Han visto que mentalmente lo hemos modificado? Mentalmente. Porque primero todo su trabajo de ustedes, ¿dónde debe estar? En su mente. Y a veces es cuestión de lógica, ¿no es cierto? Nada complicado, todo bien sencillo. ¿Comprendido hasta ahora? Me gustaría hacer práctica de redacción de memoriales el próximo sábado en forma presencial. No sé qué dirán ustedes. ¿Qué dicen? ¿Les interesa o no les interesa? Tal vez no les interese. No sé. Sí, doctor, hay que practicar. Claro, porque Sí, doctor, hay que practicar porque yo creo que es una parte muy esencial para un abogado. bien, seguimos y toda vez que esta es una materia esencialmente práctica, yo quisiera que hagamos práctica con ustedes bajo la dirección mía para que se encaminen luego a efectuar en forma idónea el trabajo que les toque desempeñar. Bien, veamos qué más nos queda. Vamos a saltar
el hecho de las medidas cautelares. Lo vamos a dejar para la próxima clase y brevemente nos referimos ahora a una instructiva de poder. Si le dan lectura, por favor, al número 5. Hola, hola. Ninguno. Ya. Quiero decirles que también forma parte de la práctica profesional de cada abogada o abogado la redacción de las denominadas instructivas de poder notarial o mandatos. Eso lo tiene que redactar necesariamente el abogado. Se lo lleva ante el notario de fe pública. La cuestión de los mandatos la hemos visto con ustedes en la materia contratos. El mandato es un contrato mediante la cual el titular otorga atribuciones a otra persona para que realice determinados trámites en su nombre, en su representación. Pero, por ejemplo, vamos a ver muy rápidamente, no lo vamos a analizar todo por la cuestión del tiempo, cómo se redacta una instructiva de poder. Voy a buscar en mi archivo, permítanme 30 segundos, por favor.
Ya, ahora sí. Con las disculpas del caso. Veamos este. Uf. Bueno, en todo caso, les quiero decir lo siguiente. No lo pude encontrarse. He estado recopilando muchos artículos para una tesis y se me ha metido en medio. Pero en todo caso, una instructiva de poder o mandato se lo redacta en base a lo establecido por el artículo 804 al 829 del Código Civil y al artículo 62 de la Ley del Notariado Plurinacional. En él, básicamente, la persona otorgante autoriza a otra a que efectúe determinados trámites o le otorga ciertas atribuciones para que actúe en representación de su persona. En tal sentido, el mandato o poder notarial debe ser firmado únicamente por el otorgante. No hay necesidad de que firme la persona a la que se le otorgan las atribuciones. Y con ello, por ejemplo, se pueden efectuar diversos trámites en representación del representado. Lo mismo se puede otorgar un poder para que una persona represente a otra en un proceso judicial. Si se trata de un proceso civil en aplicación del artículo 35 y siguientes del Código Procesal Civil. Me comprometo a que les decía que suspendemos la clase, solamente voy a tomar asistencia. Los anoto, a ver, en pantalla Juan David, Ángel, Presente, doctor. Ricarda, Presente, doctor. Carla, Mariela, Yulisa, Josué, ¿quién es más? Elba y Marisabel. Presente, doctor. Buenas Presente, noches. doctor. Ya, ¿quién es más? ¿Nadie más? ¿No? Doctor, Doctor María, un nombre. Sandra, ¿quién más? María, un nombre. Ah, María, un nombre, sí, María. Yulisa Reyes, doctor. Ya está Yulisa, ya la noté. José Ortega, doctor. José Ortega. Ya la anoté, Mariela. ¿Quién es más? Nadie más, ¿no? Buenas noches, doctor. Hilda Zocha, doctor, por favor. Sí, José Ortega, doctor. Las dos islas están, sí. Doctor, Sí, buenas noches. Vladimir Casillo. Vladimir. Ya. ¿Quién más? Buenas noches, doctor. Dice, buenas noches. Por favor, Bema Sarabia. ¿Quién, perdón? Bema Sarabia, dice, por favor, Sarabia. Ya.
Sí, Bey Sarabia, estoy aquí con Islas 8, estamos haciendo un trabajo. Weimar y Daniel. Daniel Ceballos, por favor, doctor. 5 minutos antes de la clase. Está bien. Disculpe, Lice. Nos encontramos el próximo jueves a las 19:30 horas. Doctor, buenas, disculpe, Daniel Ceballos. Ya está Daniel. José Ortega, doctor. José Ortega también, Vladimir Carrillo también. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Doctor, buenas. Espero que la clase hubiese sido... ¿Me anotan la lista? Vladimir sí está. Ya, gracias, doctor. Es que estoy en auto, no se escucha bien. Ya, muy bien. Hasta el próximo jueves. Gracias. Doctor, Gracias.